Me llamo Iván y en 2018 trabajaba como mayorista pequeño en la central de abasto de Iztapalapa. Mi día empezaba antes del amanecer, revisar notas, contar billetes con las manos aún frías, cargar cajas y pasar a cobrar a 2 locales que me debían desde la semana pasada. Nada extraordinario, salvo por el escapulario de la Santa Muerte que me colgaba al pecho, a la altura de la clavícula. Era un regalo de mi madre, para que vuelvas a casa, me dijo cuando me lo amarró. Yo lo usaba más por costumbre que por fe. Aquella mañana el pasillo estaba casi vacío, con los montacargas dormidos y un eco metálico en las láminas. Escuché pasos detrás. No corrí. Me dijeron la cuenta y alcancé a ver la mano que venía temblando con la pistola. No me dio tiempo de nada. El destello me pegó en la cara, fue un golpe seco en el pecho y caí sentado contra los costales. Esperé el ardor, la humedad tibia, la oscuridad que siempre te cuentan. No llegó. En cambio sentí calor, como si me apretaran con una plancha. Metí la mano bajo la camisa y el escapulario estaba hirviendo. Lo arranqué con torpeza, la tela dejó marcada la piel. La bala estaba ahí, aplastada sobre el piso, como moneda deformada. El ladrón corrió sin recoger nada. Un cargador de jitomate me ayudó a ponerme de pie. ¿Estás bien?, preguntó con la voz quebrada. Yo respiré, toqué el pecho otra vez y vi la marca oscura del escapulario. No había sangre. Solo un moretón naciente que latía al ritmo de mi miedo. Fui al hospital por puro trámite. Radiografías, regaño de un médico por no hacer denuncia al momento y no hay perforación, tiene suerte que no supe dónde acomodar. Me guardé la bala en una bolsita de evidencia que me dio un policía cansado. Esa misma noche, sin poder dormir, puse la bala frente a mi pequeño altar en el cuarto, una imagen de la flaquita, un vaso de agua, un trozo de pan, una vela común. Cerré la puerta, apagué la luz y me senté a respirar. Me salió de la boca sin pensarlo, gracias, mi flaquita, por prestarme otro amanecer. Los días siguientes siguieron como si nada, pero lo de adentro se había movido. En los pasillos ya no caminaba, me deslizaba pegado a las sombras, atento a cualquier movimiento brusco. Cada ruido seco me levantaba de la silla. Cada noche repetía la misma frase mirando la vela. A veces la flama se quedaba quieta, como si me escuchara. A la semana, pasó lo primero raro. Dejé la bala en el altar y salí a comprar tortillas. Cuando regresé, la encontré encima del escapulario, justo donde la tela había marcado mi piel. Pensé que la habría movido el aire o mi propio descuido, pero el cuarto no tenía corriente y yo juraría haberla dejado 2 dedos más atrás. La guardé en un cajón. Al día siguiente amaneció otra vez sobre la tela, alineada con la imagen de la señora. Tomé eso como una advertencia que no sabía leer. Empecé a hacer promesas que sí podía cumplir, una vela cada viernes, un vaso de agua limpio, un Padre Nuestro dicho sin apuros. Nada de pedir cosas, nada de negociar. Solo agradecer. El peso en el pecho, sin embargo, no se iba. A media tarde me ardía la marca. A veces, cuando pasaba por la nave de abarrotes, me parecía oler copal donde no había nadie. Me tocaba el escapulario y el calor bajaba. 2 semanas después llegaron noticias del asaltante. Un chofer de reparto me contó que lo encontraron tirado a 3 colonias con su propia pistola en el suelo. Dicen que quiso robar una tiendita y el arma le falló. La gente armó su propia versión, como siempre. Yo no fui a ver nada. No necesitaba detalles. Si lo que me habían prestado tenía un costo, no quería averiguarlo de ese modo. Me limité a encender otra vela y a limpiar el altar con un trapo. Las cosas, lejos de calmarse, se volvieron puntuales. A las 12:07 de cada noche, sin falta, escuchaba en la pared un golpe seco, como si alguien dejara caer una canica del otro lado. Miraba la hora y ahí estaba,
12:7, la pantalla azul del celular clavada en mí. Intenté ignorarlo, pero el golpe se repetía 3 veces, con la paciencia de quien te recuerda un pago. Una noche, harto, abrí la puerta del cuarto y me planté frente al altar. No quise hablar, pero la garganta me ardía. La vela hizo una pequeña columna de humo y en esa columna escuché, no un murmullo, sino una voz casi pegada al oído, firme como un consejo de madre: paga la vela que no encendiste. Tuve que pensar qué vela era esa. Me acordé de la promesa que hice al salir del hospital: llevar flores a la cruz sin nombre del puente de Ermita, dejar pan al altar improvisado de la esquina donde balearon a un repartidor, pasar por la veladora que le debía a la imagen donde mi madre se arrodilla los jueves. Había pospuesto todo. Al día siguiente empecé a saldar. No era devoción perfecta, era contabilidad. La central siguió igual de peligrosa, pero conmigo pasaba algo curioso: cuando yo cumplía, los pasillos me dejaban pasar. El montacargas frenaba a tiempo, el regaño del supervisor se quedaba a mitad de camino, las broncas estallaban 2 naves más allá. Cuando me atrasaba, la ciudad me salía cara: taxis que se descomponían donde no debían, una camioneta que me cerró el paso y me arrancó el espejo, una sombra en el retrovisor que parecía acercarse sin prisa. Entendí el mensaje, aunque nadie me lo explicó: a mí no me salvaron, a mí me prorrogaron. El aniversario llegó casi sin permiso. 14 de junio de 2019. Ese día acabé reventado. Cerré el local tarde y me fui directo a la cama. Me dormí con la camisa puesta, sin encender la vela, sin decir nada. A las 12:07, el golpe en la pared me sacó de un brinco. No me levanté. Mañana, pensé, y me cubrí hasta la frente. El golpe se volvió más cercano, como si alguien tocara la puerta con el dedo. Luego, un ruido en la sala, algo que cae y gira sobre sí mismo hasta detenerse. Me levanté despacio. Abrí la puerta. La luz del pasillo era amarilla, triste. En el piso, frente al altar, estaba la bala. No donde la dejé en mayo, ni donde la guardé en junio. Estaba parada, apoyada en su base chata, brillando con esa luz mínima que toman los metales viejos. La tomé con 2 dedos y estaba tibia. La puse en la palma. La marca de mi pecho comenzó a arder, como si me apretaran desde dentro. Gracias, mi flaquita, por prestarme otro amanecer, dije con la voz que se me desbarataba. La vela encendió a la primera. La flama se puso recta, sin moverse, y por un segundo el cuarto pareció más silencioso que nunca. Desde esa noche cargo la bala colgada del escapulario, convertida en amuleto y recordatorio. Pesa poco, pero no te engañes, pesa lo necesario para que no olvides. Cada viernes compro 2 velas, una para mi altar, otra para cualquier cruz, esquina o foto con flores marchitas que me encuentre en la ruta. No pido. No negocio. Agradezco. Y cuando alguien me pregunta por qué camino con la vista atenta y los hombros relajados en lugares donde nadie se relaja, no me hago el fuerte, digo la verdad. Me siguen pasando cosas que prefiero no discutir. Una vez, en la madrugada, se detuvo un taxi a mi lado sin conductor, avanzó solo 1 metro y frenó como si alguien invisible pisara el pedal. Otra vez, cerca del canal de Tezontle, un perro me miró fijo y empezó a caminar delante de mí, marcando el paso hasta la puerta de mi vecindad, donde se sentó, bostezó y se fue sin mirar atrás. Detalles. El punto es que llego a casa. Si estás leyendo esto buscando una señal para creer o no creer, no la vas a encontrar aquí. La mía no es publicidad de milagros. La mía es una cuenta corriente. Ese día el metal no entró y ese día se abrió otra cosa, más discreta, más exigente. A mí me aceptaron un pago en especie, velas, agua limpia, pan compartido, la frase repetida sin flojera antes de dormir. A cambio, el mundo se corrió 1 milímetro a mi favor. Apenas eso. Lo suficiente.
Dicen que algunos nacen con estrella y otros con la noche encima. Yo nací con inventario, pluma, libreta y deudas. Y desde 2018, con una marca bajo la piel que se calienta cuando me distraigo. No sé cuánto dura el plazo. Nadie firma nada. Solo sé que, mientras pueda, voy a seguir encendiendo lo que prometí y cuidando lo que me prestaron. Porque la bala no está afuera. La cargo conmigo. Y cada día que amanece es, todavía, un crédito. Martillo prestado. Me llamo Darío y en 2019 yo era oficial de albañilería en Tlaquepaque. La obra estaba en una esquina de Avenida Vieja, una escuela en remodelación. Trabajábamos por destajo, si no rendías, no comías. Ese lunes agarré la esmeriladora para cortar varilla. Había polvo de cemento en el aire y el olor del tiner del pintor se pegaba a la lengua. Un mal cálculo, un patinón, y vi mi mano abierta en un dibujo imposible. No voy a describir más. Solo diré que el capataz palideció y me llevaron en camioneta al hospital con la playera hecha trapo. Los doctores hablaron entre ellos usando palabras que uno conoce solo cuando ya no hay vuelta atrás. Yo nada más pensaba en mi hija, en la renta, en el recibo de luz. Dije que podía mover los dedos, no me creyeron. Me ataron el brazo, firmé papeles que no leí y me pusieron un suero. En ese rato llegó Alma, mi esposa, con la cara fija como si no la tocaran las lágrimas. Traía en la bolsa una estampita que siempre lleva en la cartera, la flaquita, con su túnica y su balanza, y una veladora chiquita de las que venden afuera de los panteones. Ella no regateó ni hizo escena. Solo me pidió la mano herida, la cubrió con la estampita y murmuró, «Flaquita, no dejes que me quiten mi trabajo». Fue una oración sencilla, casi un aliento. Yo sentí frío en la muñeca, un frío seco, y luego un peso, como si alguien me tomara la mano desde dentro y la cerrara despacio. No dolió. Fue como cuando te aprieta la palma un compañero para darte ánimo, con firmeza. Al día siguiente, entró un residente con cara de sueño, levantó la sábana y se quedó sin palabras. La herida estaba cerrada, sin sangrar. Sobre la piel, líneas nuevas formaban una cruz perfectamente marcada, como si la obra me hubiera firmado. Me revisaron 3 veces, lo único que me dijeron fue que descansara, que no cargara peso y que volviera a consulta. Salí caminando. No sé si agradecí con la boca, pero por dentro supe que algo se había acordado esa noche. En casa, Alma encendió la veladora frente a la estampita. No dijimos mucho. Los primeros días me ardía la cicatriz, un fuego chiquito que subía y bajaba según la hora. Cuando tomaba el martillo, el ardor se acomodaba y desaparecía. Al soltarlo, volvía. Eso me pareció raro, pero lo tomé como señal de que debía regresar pronto a la obra. Volví la semana siguiente. Los compañeros hicieron bromas nerviosas, ya saben cómo somos para ocultar el miedo. El capataz me puso a encajonar castillos y a rematar aplanados. Fue entonces cuando empecé a notarlo. Mi mano nueva medía a plomo sin que yo lo pensara, caía donde debía, clavaba en un ritmo que no era mío. No fallaba. Podía sentir, detrás de mis dedos, una paciencia ajena, como si alguien me guiara el golpe. Terminé una barda en la mitad del tiempo. El capataz me palmeó la espalda. Yo solo asentí. No quería aceptar lo que era evidente, ya no estaba trabajando solo. La primera noche que me quedé a horas extra, el guardia me dejó una lámpara. Había silencio y olor a cal húmeda. Me tocaba anclar una trave en un salón sin ventanas. Apenas di el primer golpe, el eco pareció responderme con otro, exacto, como si del otro lado alguien marcara el mismo compás. No era imaginación. El martillo pesaba distinto, más ligero al subir, más decidido al bajar. Acabé con manos firmes y la lámpara sin batería.
Al día siguiente, un aprendiz tiró un bote de agua cerca de la escalera. Iba a subir cargado cuando mi palma ardió y apreté el martillo con tanta fuerza que se me detuvo el cuerpo. Miré al piso y vi el charco. Esa salvada no me la explico con reflejos. Fue como si me jalaran los tendones antes de que mi vista alcanzara a entender. Las casualidades siguieron. Un andamio mal ajustado que mi mano tocó y evitó un derrumbe. Un cable pelado que no alcancé a pisar porque la palma me punzó justo a tiempo. Un ladrillo flojo que cayó detrás de mí y no me tocó por un paso mínimo que no planeé. La gente dijo que yo estaba más concentrado. Yo sabía que no. Era otra cosa. Y cada jornada terminaba con la cicatriz más nítida, más hundida, como si la marca se ahondara con cada obra bien hecha. Empecé a llevar flores y pan a un rinconcito del patio donde Alma puso una cajita con la estampita. Una noche, por testarudo, no encendí la veladora. Ese día, la mano me dolió como el primer día y por primera vez fallé un golpe. El clavo se dobló y me abrí la piel del dedo índice. No fue grave, pero el mensaje no pudo ser más claro. Volví a encender la velita y el ardor se calmó de inmediato. Un sábado nos mandaron a resanar una azotea vieja en el centro. Subimos tarde y nos agarró una tormenta corta, de esas que dejan todo mojado y brillante. Yo iba de salida, cuando sentí el tirón en la palma, el martillo se me clavó en la mano como si pesara el triple. Me detuve. A la izquierda, el borde de la losa tenía una fisura mínima que no habíamos visto. Si daba un paso más, el charolazo me arrastraba sin remedio. Me quedé quieto, respiré, esperé que escampara. Solo cuando el dolor cedió, el martillo aflojó y pude moverme. Nadie me vio. Nadie lo hubiera creído. No todo fue protección. También hubo cobros. La primera vez ocurrió al entregar un trabajo importante, un salón que debía quedar perfecto. A medianoche, ya en casa, la palma me ardía. Me levanté, fui al altar y vi que la veladora estaba apagada, consumida hasta el fondo. En el vidrio se había pegado un residuo en forma de balanza. Recordé la oración de Alma. Entendí que la ayuda no era un milagro sin precio, era un trato. Encendí otra velita y dejé agua. El dolor se fue como si alguien hubiera cerrado una llave. Con el tiempo, aprendí a leer señales. Si al tomar el martillo la cicatriz se enfriaba, era buen día. Si se calentaba, era advertencia. Si picaba en el centro, debía cambiar el orden de la tarea. Si picaba hacia el pulgar, era mejor volver a medir. Nadie me enseñó esto. Me lo enseñó la mano. El trabajo nos llevó a un fraccionamiento en obra negra. Yo estaba en la segunda planta cuando escuché la voz del capataz llamando desde abajo. Fui al barandal sin barandal a contestar y, justo al asomarme, la palma me quemó y me lanzó el martillo al suelo. Me agaché por instinto. En ese instante pasó una pluma metálica que alguien había dejado suelta y que el viento aventó como navaja. De haber seguido de pie, me corta la cara. El capataz ni se enteró. Yo miré mi mano. La cruz brillaba con el sudor. A veces me pregunto si soy yo quien empuña o si soy empuñado. No lo digo en voz alta para que no me tachen de loco. Solo sé que si sostengo el martillo con respeto, la mano trabaja limpia, precisa, como si midiera fuerzas que no veo. Si me creo invencible, la palma se endurece, me regaña, me devuelve a mi lugar. Han pasado años. La marca no se borra. En temporada de trabajo pesado, se vuelve más profunda. Cuando no hay chamba, late quedito, como recordándome que el trato sigue vigente. Cada fin de semana llevo flores, pan y agua al rinconcito del patio. No pido cosas grandes. Agradezco. Repito la frase que nos salvó, flaquita, no dejes que me quiten mi trabajo. Y cuando vuelvo a la obra y el primer golpe cae donde debe, siento ese peso claro guiándome los dedos.
No sé cómo explicarlo a quien no cree. Para mí no es una historia para espantar a nadie. Es mi día a día. En la piel cargo una cruz que no me hice yo. Y cuando alguien pregunta por qué nunca me tiembla el pulso, respondo sin presumir, no es que yo sea bueno. Es que, desde aquella noche, cuando tomo el martillo, no lo sostengo solo. Ella me sostiene a mí. Y eso, aunque me salve, también da miedo. Porque toda herramienta prestada se devuelve. Yo trabajo, cumplo, enciendo la velita y espero que, cuando llegue el cobro, me encuentre con las manos limpias. Mientras tanto, sigo aquí, con la mano cerrada y el golpe exacto, haciendo lo que sé hacer, sabiendo que no soy el único detrás del golpe. La octava vela. Soy el hermano mayor y, desde 2019, cargo con una promesa que no puedo romper. Vivimos en Tlaquepaque, en una casa angosta con patio de cemento donde mi madre siempre coloca flores cada noviembre. Mi hermano menor, Mateo, desapareció un martes de agosto. Trabajaba repartiendo pintura, y el último mensaje que recibí fue una foto del tablero, gasolina baja, sol de tarde, una cajetilla en el asiento. Luego, nada. Hicimos lo que se hace cuando nadie te explica nada, recorrimos hospitales, corralones, brechas, pegamos hojas en postes, escuchamos historias que no ayudan. La rutina se volvió un pasillo sin salida. A la semana, mi madre sacó del ropero una imagen blanca de la Santa Muerte que había heredado de mi abuela y la colocó en la mesa del comedor. No discutí. Solo limpié la mesa, puse un vaso con agua, pan, y acomodé pétalos de cempasúchil formando un pequeño círculo. La primera vela la encendimos un sábado a las 8 de la noche. Nunca he sido de rezos, pero esa semana lo fui. No pedí riquezas ni venganza, pedí encontrarlo vivo. Cada noche, durante 7 días, nos turnamos para vigilar la flama. Yo me quedaba hasta la madrugada con una libreta donde apuntaba cosas inútiles, el crujido de la puerta, el ruido de la calle, un perro que se echaba frente al zaguán. La casa olía a flor y a cera tibia. El 7º día la flama parecía más alta, como si respirara con nosotros. El 8º día llamaron a la puerta. No fue un golpe fuerte ni desesperado, apenas 3 toques secos. Abrí. Era Mateo. Tenía tierra en las botas, una mirada cansada y un rasguño leve en la frente. Dijo mi nombre como si le costara recordarlo y entró con torpeza, pidiendo agua. No supo decir dónde estuvo. Una mujer vestida de blanco me dijo que no habían dejado de buscarme, murmuró, casi sin voz. En el bolsillo de su chamarra traía una flor seca de cempasúchil, la misma textura quebradiza que yo había pisado toda la semana. No hubo fiesta. Hubo un silencio espeso que parecía agradecer sin entender. Al llevarlo al cuarto noté marcas circulares en sus muñecas, como si hubiera dormido amarrado con tela suave. Nada grave, pero extrañas. Se quedó dormido de inmediato. Mi madre lloró en la cocina. Yo me quedé mirando el altar, la flama de la vela se inclinó hacia la imagen, como si reconociera el cierre de algo que no cabía en palabras. Al día siguiente comimos en familia. Mateo recordaba poco, un lote baldío, una bodega, un pasillo húmedo, pasos que no eran de él. Dijo que una mujer alta y delgada, envuelta en telas blancas, le había dicho a casa, señalando siempre hacia el poniente. Ningún nombre. Ninguna explicación. Cuando quiso demostrarlo, no supo por dónde empezar. Al caer la noche, se durmió otra vez, como si un cansancio viejo lo reclamara. La vida intenta volver a su carril, pero la casa no era la misma. Empezaron a pasar detalles que, si los cuento, suenan a delirio, y sin embargo siguen ahí. El perro del vecino se echaba a la misma hora frente al zaguán, como en la semana del rezo, y esperaba mirando la calle. Cada noche, a las 8,
un aire fresco atravesaba el comedor y movía la flama hacia la puerta, sin importar si las ventanas estaban cerradas. Y lo más extraño, al apagar la vela antes de dormir, quedaba sobre la mesa un hilo de cera que, al solidificarse, dibujaba líneas parecidas a un mapa. Al tercero de esos mapas, los calqué en la libreta. El cuarto día de su regreso, llevé a Mateo a revisión. Los médicos dijeron que estaba deshidratado y que presentaba un cuadro de estrés, nada más. Mientras lo esperaba, abrí las fotos del teléfono. Había 8 imágenes nuevas en una carpeta que no reconocía, todas tomadas en la semana de su ausencia, un poste con un listón blanco, una esquina con un grafiti, la entrada de una bodega en la colonia La Duraznera. En la última, se veía nuestra casa desde el lado opuesto de la calle, a la altura de un techo, con el altar encendido junto a la ventana. Ninguna tenía mi geolocalización activada. Nadie en la familia las había tomado. Esa noche, cuando las velas se fueron consumiendo, la cera dejó una línea más precisa. Seguí el trazo con el dedo, reconocí el cruce por donde pasaba el camión de Mateo, la gasera, el puente bajo el que siempre huele a humedad. Dibujé el recorrido completo y marqué en rojo, me detuve. No quería escribir ese color. Solo marqué con una X. Al día siguiente, antes de que cayera el sol, salí con la libreta. Los puntos coincidían. En cada esquina señalada por la cera había un rastro, una bolsa con pan del mismo tipo que ofrecimos, un vaso de cristal con restos de agua, pétalos secos como los de la primera semana. Al llegar al último punto, encontré una pared con un nicho pintado de blanco, sin nombre. No era altar de temporada. Parecía permanente, sencillo y limpio, con un vaso de agua fresca que no estaba cuando pasé por ahí unos días antes. Me quedé de pie, sintiendo que alguien me esperaba a mi espalda. No volteé. Dejé una flor. No quería agradecer sin saber a quién, pero no quería irme de manos vacías. Comencé a repetir una acción que no he contado a nadie. Cada mes, el día 8, a las 8, enciendo una vela nueva en la mesa de casa y otra frente a ese nicho. No pregunto. No exijo. Solo cumplo. La primera vez que olvidé hacerlo, porque la vida empuja, porque uno cree que ya está a salvo, Mateo despertó en la madrugada con la piel fría y los labios pálidos. Su pulso estaba irregular. Mi madre gritó mi nombre desde el pasillo. Corrí al comedor, encendí la vela y, en el instante en que la flama se afirmó, el color volvió al rostro de mi hermano. No quise buscarle explicación médica. No la habría aceptado. A veces vienen otras familias. Me preguntan por el nicho y por la mujer de blanco, como si yo supiera manejar algo que apenas comprendo. Les digo que enciendan su primera vela en casa y que no la dejen sola. No prometo finales felices, pero he visto cosas que antes habría negado con risa nerviosa. Un niño que volvió caminando con un rosario enredado en la muñeca. Un chofer que apareció en la madrugada con la ropa limpia y un papelito en el bolsillo, una oración escrita a mano, plegada 8 veces. He intentado investigar. Conseguí un video de una cámara de seguridad en la bodega que Mateo mencionó sin recordar. En el material, visto a las 2:14, se distingue a mi hermano caminando detrás de alguien alto, cubierto por telas claras. No se le ven los rasgos, no se distingue el paso. Los perros que suelen merodear por ahí quedan fuera del cuadro antes de que ellos crucen. No hay más. La gente me dice que en el brillo se deforma todo, que no hay que creer. Yo no creo, yo cuido. El favor tiene un costo sencillo, constancia. La flama no puede quedarse sin alimento el día 8. Lo aprendimos a base de susto. Cuando he estado lejos por trabajo, le pido a mi vecina que encienda esa vela exacta, le enseño dónde se guarda y cómo debe inclinarla hacia la imagen. Ella no pregunta. Tal vez entiende que hay cosas que uno asume para dormir tranquilo. Hoy Mateo trabaja en otra cosa,
más cerca de casa. No habla mucho de esa semana. A veces, sin darse cuenta, dibuja líneas sobre la mesa con la uña, curvas que se parecen a mis mapas de cera. Otras veces despierta antes del alba porque huele a flor fresca y va al patio a buscar si alguien dejó algo. Cuando lo veo así, recuerdo la foto tomada desde el techo enfrente, con nuestro altar encendido como si alguien lo vigilara desde arriba. Nunca supe quién la hizo. No quiero saberlo. Solo sé que, cada día a las 8, enciendo 2 velas. Una en casa, otra en el nicho. Miro la flama. Si se inclina hacia la puerta, dejo la reja sin cerrojo. A veces, al final, el perro del vecino vuelve a echarse frente al zaguán, igual que aquella semana. Yo cierro los ojos y agradezco. No por tener todas las respuestas, sino por seguir cumpliendo mi parte del trato. Mientras la flama viva, Mateo respira parejo. Y yo, aunque tiemblen las manos, puedo dormir un poco. Ceniza viva. Nunca me gustó contar esto porque me quitó el sueño más de un año, pero si lo dejo guardado, siento que vuelve a mí en cada chispa. Soy bombero desde 2012. El 24 de agosto de 2019 nos llamaron por un incendio en un mercado al oriente de la ciudad. Era de madrugada, las láminas vibraban como tambor y el aire tenía ese sabor metálico que deja la electricidad cuando revienta un cable. Entré primero con Villaseñor, manguera al frente, y el pasillo de comida nos recibió con columnas de humo que parecían pared viva. Avanzamos a gatas entre cajas de fruta, tanques chicos de gas y cortinas derretidas. El calor empuja como si tuviera manos. Grité ubicación, pedí presión y abrimos la válvula. El agua golpeó la cortina de fuego y levantó una nube blanca. Fue entonces cuando vi el rectángulo intacto. Un puesto de veladoras y amuletos se alzaba como isla seca. Todo alrededor ardía, techos, lonas, tablones, pero ese 1,5 metros quedaba seco, como si alguien hubiera puesto un domo transparente. En medio estaba una mujer arrodillada con una imagen entre los brazos. Tenía los ojos cerrados y respiraba lento. Su piel y su ropa estaban cubiertas de ceniza, pero sin una sola quemadura. Frente a ella, un altar pequeño, flores marchitas, un vaso con agua, pan, una calaca pintada a mano. Ninguna flama lo tocaba. Las velas seguían encendidas, alineadas con paciencia. No la moví de inmediato. No por miedo, sino por algo que no supe nombrar. Hicimos una barrera de agua alrededor y el resto del equipo llegó. Un paramédico la examinó, pulso normal, presión estable, temperatura de piel baja para el ambiente. Cuando al fin abrió los ojos, miró a la imagen, la besó sin prisa y nos miró a nosotros con una calma que dolía. Pregunté su nombre. Dijo, me llamo Irma. Prometí quedarme con ella hasta que pasara lo peor. No pregunté quién era ella. No nos hacía falta. Horas después, con los peritos tomando fotos y los locatarios llorando frente a lo que quedaba, regresé al altar. El piso, ennegrecido en todas partes, ahí estaba claro, como trapeado. En la base de madera, una línea de ceniza dibujaba una forma de guadaña. No lo dije en voz alta. Las cámaras del mercado dejaron de grabar al empezar el fuego, pero todos contaban que el puesto de Irma fue el único rincón sin daño. Ella no se fue con ambulancia. Se marchó caminando, cargando a su santa y una bolsa con flores. Debí dejarlo así, como anécdota rara, pero en mi vida las cosas no paran donde uno decide. 8 días después me tocó guardia nocturna. Afuera chispeaba. En la base, el comedor olía a frijoles y a plástico caliente. Quise lavar mi uniforme, todavía manchado de aquel servicio, y al abrir la lavadora se me pegó en las manos un puñado de ceniza que no recordaba. No estaba suelta. Era fina, compacta, tibia, como si guardara memoria del calor.
La arrojé al fregadero. El agua la empujó en espiral hasta desaparecer. Apagué la luz y juré que había quedado limpio, pero al volver por mi café, vi la palabra escrita en el acero con un residuo gris: paga. Borré con el papel del pan. Me reí para mí, un truco de cansancio, letras que uno quiere ver. Dormí mal. Pasó una semana tranquila. Luego nos llamaron por un conato en un taller. Llegamos en 5 minutos. Dentro, un cilindro de gas caído, madera, trapos empapados de solvente, todo listo para despedirse. Hubo un destello y, por un segundo, pensé que ya no saldríamos. Sin embargo, el fuego se abrió como cortina y me dejó cruzar con Villaseñor, que juró después haber sentido aire frío en la cara. Rescatamos a 2, cortamos el suministro, y el informe quedó como contención oportuna. Caminé de regreso a la autobomba y escuché el tintineo de vidrio. Había una veladora entera en el suelo, intacta, con una estampa pegada a la mitad. Nadie la reclamó. Me dio pena dejarla entre basura. La subí a mi mochila. Esa noche no pude cenar. Tenía la panza hecha nudo. Puse la veladora en la ventana de mi departamento, sin encenderla. La estampa tenía la figura conocida: túnica, guadaña, balanza. Me quedé mirándola hasta que el cansancio pudo más. Me despertó el olor a cera. La vela ardía sola, sin fósforos, sin encendedor, y la llama no se movía pese al viento. Me acerqué con un vaso de agua por pura prudencia y vi, reflejada en el vidrio, la silueta de Irma. No detrás de mí, no en la calle, adentro del cristal, como foto vieja. Cerré el puño. El vaso cayó y me empapé el pantalón. La llama ni parpadeó. No hablo de apariciones con nadie. En el cuartel ya tenemos suficientes bromas con eso. Llevé la vela a la azotea, la dejé junto al tinaco y regresé con el pulso deshecho. Al amanecer, subí. Encontré sobre la tapa una bolsita con flores naranjas y un papel húmedo. No era para ti, pero ella te vio trabajar. Acepta. No había firma. Me senté en el piso, respiré el aire húmedo y supe que el relato del mercado me había adoptado. Desde entonces mis servicios se torcieron. No en cantidad, sino en forma. Las llamas se comportaban diferente cuando yo entraba. No me gusta decirlo, suena soberbio y loco, pero varios compañeros lo notaron. En un edificio viejo, el departamento que llegué a ventilar estaba chamuscado en paredes y techo, menos un cuadrado donde descansaba un vaso con agua y una flor seca. En una bodega de telas, el tejido sintético se pegó a mi casco y no me quemó. En un camión de frituras, el aceite se derramó hacia el otro lado de donde yo estaba. Todo parecía inclinarse. Una tarde, con el sol bajando detrás de antenas, Irma apareció en la base. Pidió por mí con voz normal, como si viniera por comida. Me entregó una bolsa con pan y un mensaje sencillo: cuando el fuego se abra, no corras. Agradece. Y cuando no se abra, no reclames. Paga lo prometido por mí. Pregunté qué prometió. Dijo que ofreció quedarse hasta que todo acabara, y que, a cambio, alguien del equipo sería recordado. Te eligieron porque entraste sin gritar. No supe qué responder. Se fue en un taxi viejo, con la bolsa de flores en el regazo. Esa noche encendí la veladora por mi cuenta, por primera vez. No recé, no supe hacerlo. Solo dije gracias. Desde la calle subía el ruido de camiones y una bocina con cumbia. La llama se quedó del mismo tamaño por horas, como si el tiempo no le pasara. Me dormí en el sillón. Al despertar, había una sombra de cera seca en forma de media luna, como si alguien hubiera arrastrado la base con cuidado. Sobre el cristal de la ventana, la misma palabra de la primera vez, formada por polvo: paga. Entendí de golpe. El milagro no era gratis. Irma había depositado su deuda en mí. No era dinero ni ofrendas vistosas.
Era presencia. Me tocaba estar donde otros no podían, sostener la calma donde todo huele a cable quemado y grasa tibia, aceptar la parte que empuja y la que detiene. Fui al mercado reconstruido meses después. Locales nuevos, láminas brillantes, pintura fresca. En la esquina donde se salvó el altar, Irma atendía otra vez. Me reconoció con una inclinación pequeña. Compré una vela sin estampa. La guardé en el bolsillo del pantalón del uniforme y pensé que quizá así se pagan las cosas, caminando hacia el calor sin preguntar por qué me tocó a mí. Hoy puedo decir que he visto el fuego abrirse. También he visto negarse. No tengo marcas para presumir ni historias heroicas que enseñar en sobremesas. Tengo, en cambio, un cuaderno con direcciones y fechas y una pequeña mesa en mi casa con un vaso de agua que cambio cada lunes. Si llegas a leerme esperando trucos, no hay. Si esperas explicación, menos. Solo queda esto: en una ciudad que respira chispas y cables, vi a una mujer arrodillada quedar intacta y algo de su promesa cayó sobre mí como ceniza que no se enfría. Cuando la patrulla nos deja frente a una nueva puerta y el compañero duda, yo doy el primer paso. Si el aire se vuelve leve, agradezco. Si se vuelve pesado, cierro la mandíbula y avanzo. Y cuando regreso, tomo la vela, la enciendo sin pedir nada y dejo que su luz pequeña me recuerde que a veces la vida se sostiene por pactos que no hicimos, pero honramos. No por valentía. Por deuda. Por haber sido vistos. Por seguir de pie. La cruz que se formó sola. Me detuvieron un martes de julio de 2016 en Hermosillo. Yo trabajaba de repartidor nocturno. Una patrulla me cerró el paso a 3 cuadras de mi apartamento. Dijeron que mi moto coincidía con la de un asaltante. No llevaba nada salvo la mochila con recibos, una botella de agua y 3 tortillas frías envueltas en papel. Firmé papeles que no entendí. Me asignaron un número y un catre en una celda con 6 hombres. La primera noche no dormí. El calor pegaba y olía a jabón rancio, metal y sudor viejo. Cada estornudo sonaba como un mazo en los pasillos. Me repetí que aquello se aclararía. No se aclaró. La audiencia se pospuso 2 veces por trámite. Afuera, mi madre no tenía dinero para un abogado. Adentro, yo solo pensaba en no quebrarme. En el comedor vi a un interno tallar su propio rosario con barra de jabón. Usaba una tapa rota como cuchillo y hacía cuentas pequeñas, perforadas con un clip enderezado. Le pedí el clip prestado. Esa misma noche, sentado junto al drenaje, fui formando mis cuentas. No buscaba belleza, solo un objeto que me hiciera sentir acompañado. Para el hilo deshice la bastilla de mi pantalón y trencé las hebras. En la cruz improvisé 2 palillos del mismo jabón. No soy un hombre especialmente devoto. Mi abuela encendía velas a la Santa Muerte los jueves y nos enseñó a no prometer nada que no pudiéramos cumplir. En la celda, sin embargo, uno aprende a hablar bajito con lo invisible. Cada noche, después del pase de lista, pasaba las cuentas con cuidado. No pedía venganza. Pedía claridad. Pedía que apareciera quien me había puesto en ese lugar. Los días se repiten en prisión, pero, desde que tuve el rosario, hubo cosas que empezaron a pasar. Primero, un custodio notó que en mi expediente faltaba una firma. Dijo que era raro. 2 días después, otro interno me contó que en su módulo corrió el rumor de que los verdaderos andaban nerviosos. Uno había discutido por teléfono con alguien de afuera y mencionó una moto negra que no era la mía. Yo escuchaba y guardaba silencio. La tercera semana hubo una revisión. Revolvieron colchones, patearon cubetas, tiraron cobijas. Mi rosario voló al suelo. Cayó junto a la coladera y rodó hacia la rejilla. Alcancé a rescatarlo. En cuanto lo tomé, escuché,
muy lejos, un golpe sordo. Imaginé que eran puertas cerrándose. No quise darle significado, pero mi pecho, por primera vez, se aflojó un poco. La noche siguiente, mientras contaba cuentas, sentí algo fresco en la nuca. No fue viento, ahí casi no circula el aire. Miré el rosario. Tenía manchas de jabón reseco, marcadas por mis dedos. Pensé en mi abuela, en su altar, en la figura con túnica que miraba sin prisa. No te pido que me saques hoy, pensé. Solo que el camino se vea. Luego cerré los ojos y continué. Un lunes, ya en la cuarta semana, me mandaron llamar. Un agente ministerial repitió mi nombre y dijo que había nuevos elementos. Alguien había entregado videos de una tienda donde se veían dos tipos bajarse de una moto con placas distintas. Uno de ellos, al huir, se pegó en la rodilla contra un poste. El reporte de urgencias de un hospital público mencionaba a un sujeto que entró cojeando media hora después del asalto. El nombre coincidía con un apodo que ya estaba en otra carpeta. Regresé a la celda caminando como si el pasillo se moviera bajo mis pies. No quería ilusionarme. Ya nos habían dicho mañana otras veces. Esa tarde, sin embargo, el custodio de siempre pasó más lento. Me miró. Hizo un gesto que no supe descifrar. Cuando apagaron las luces, apreté el rosario y conté despacio, sin llegar a la cruz. Me quedé dormido así, con la cadena enredada en los dedos. Me liberaron el viernes siguiente. Al firmar mi salida, me devolvieron la moto y la mochila, pero no los días. Afuera, mi madre me esperaba con una bolsa de pan. La abracé. No lloré. Sentí una calma rara, como si alguien hubiera movido placas invisibles y ahora me tocara a mí acomodar el resto. Esa tarde, en el cuarto, saqué el rosario para guardarlo en una caja de zapatos. Antes de meterlo, pasó algo que no olvido. La cadena se aflojó sola en mi mano, como si alguien hubiera cortado el hilo que la sostenía. Las cuentas cayeron al piso en un vaivén lento. No rodaron al azar. Se detuvieron formando una cruz clara, más perfecta que la que yo había tallado. Me quedé mirando en silencio. Nadie más estaba ahí. No era una broma. No era una ilusión. Quise recogerlas de inmediato, pero mis dedos tardaron. Miré la cruz unos segundos más. No sentí miedo. Sentí gravedad, como cuando uno entiende que un camino ya se tomó por nosotras, que solo queda seguirlo. Tomé el celular. Marcó y no conectó. Volví a guardar el hilo, el clip, la tapa rota, como si todo fuera parte de un kit que no debía perder. Esa noche casi no pegué el ojo. Cada sonido del pasillo del edificio me recordaba a otros pasillos. Pensé en los que se habían quedado atrás, inocentes o no. Pensé en cómo una cadena de jabón me había sostenido la cabeza en ese cuarto de cemento. No me creas si no quieres, pero al cerrar los ojos me pareció ver las mismas cuentas colocándose, una por una, sobre un piso de losa verde. Cuando abrí, seguían donde las había dejado, formando una cruz. A la semana volví al penal, ya libre, con permiso de trabajo social. Pregunté si podía llevar artículos de higiene para la población sin visitas. Me dijeron que sí, con lista previa. Llevé jabón, hilo dental, agujas romas, clips. Me miraron raro. Un interno del módulo 3 me reconoció de lejos. Le expliqué cómo perforar el jabón sin romperlo, cómo tensar el hilo para que no se reventara, cómo pasar las cuentas con paciencia. No hablé de milagros. No quise adornar lo que no necesitaba adorno. Les dije que, al menos a mí, ese rosario me había dado orden en la cabeza. Con el tiempo, supe que uno de los que me incriminaron confesó porque lo presionaron por otra causa. A veces creo que fue casualidad, otras, que mi abuela y su altar empujaron la balanza con un dedo invisible. Me da igual.
Las dos historias me sirven para no olvidar. Aún guardo la foto de esas cuentas en el piso de mi cuarto. Nadie las acomodó así. Las dejé tal cual durante un día entero, hasta que mi madre me pidió que barriera. Tomé la caja de zapatos y guardé las piezas. No volví a hincarme frente a la cruz, pero cada vez que entro a una celda a dejar jabón, siento el mismo aire fresco en la nuca. A veces el interno me cuenta su caso. No prometo libertad. Prometo compañía. Les explico cómo tallar. Les digo que repitan lo que necesiten decirse, que cuenten sin prisa, que pidan claridad. No todos buscan lo mismo. Algunos solo quieren dormir. Hay noches en que despierto con el impulso de mirar el piso, como si esperara encontrar otra figura hecha de cuentas. No aparece. No hace falta. Lo importante pasó una vez y fue suficiente. Cuando alguien me pregunta si creo en la Santa Muerte, digo que aprendí a respetar lo que no controla mi lenguaje. Yo no pedí espectáculo. Pedí que el camino se viera. Se vio. Si vuelvo a caer, por culpa o por error, sé que mis manos sabrán hacer otra cadena con lo que haya. Mientras tanto, regreso los jueves al mismo módulo. Reparto jabón, clips y paciencia. Y cuando me voy, dejo un paquetito extra en la mesa, por si alguien, alguna noche, necesita contar hasta 33 sin perderse. No para que ocurra nada extraordinario, sino para no derrumbarse mientras llega la verdad. Y si un día, al salir, el hilo se suelta y las cuentas vuelven a caer al piso, ya sé lo que haré, las dejaré en paz, exactamente donde decidan formar su cruz. Manto de polvo. Hermosillo, 2021. Conducía por las noches para una app de transporte porque el sol del día me partía la cabeza y el calor dejaba el coche blandito. Mi turno empezaba siempre con el mismo gesto, tocar con 2 dedos la base de la figura de la Santa Muerte en el tablero y encender, en la cochera, una veladora que dejaba consumiéndose sobre un ladrillo. No pedía riquezas ni venganza, solo terminar vivo cada jornada. Aquella noche me tocó un viaje que se salía de la rutina. La solicitud apareció cerca del Libramiento Oriente, en una colonia con calles de terracería donde la señal siempre baila. La tarifa era buena. Llegué y vi a 2 hombres esperándome sin equipaje ni prisa. Subieron atrás. No hicieron preguntas. Me dieron una dirección corta, pero pedían giros a último momento. Uno de ellos traía una sudadera con capucha a pesar del calor. El otro olía a solvente. Intenté convencerme de que eran albañiles regresando tarde. La mente hace esas trampas para no entender lo que se viene. Cuando me desviaron hacia un camino sin luminarias, el silencio se puso duro. El tablero marcaba una temperatura normal. La aguja no mentía, pero el aire se sentía cargado, como si el coche tragara arena. Eché un vistazo rápido a la figurita en el tablero. El manto, de resina pintada, tenía un brillo opaco por el polvo que se había acumulado en los días anteriores. Recordé las palabras de mi madre: respira, pídelo con calma. Pensé en eso, sin formularlo en voz alta, como quien busca un interruptor dentro de sí mismo. La orden llegó desde el asiento trasero, seca, más adelante, a la derecha. El camino murió frente a una bodega con muros grafiteados, sin guardia, sin perros. Apagué el motor para no llamar la atención. Los 2 se movieron en conjunto. Sentí el toque frío de un cañón en la nuca. No me dio tiempo de nada, el cuerpo se me volvió un bloque. Olí mi propio miedo, metálico, pegado al paladar. En ese parpadeo, una ráfaga cruzó por el costado del coche como si el desierto hubiera decidido meterse entero por la ventana abierta. Fue un golpe de viento sin anuncio, la polvareda entró y las 4 luces del tablero se apagaron al mismo tiempo, junto con el estereo y el foco del techo. Negro total.
No he podido explicarlo de forma que no suene a cuento. El motor muerto, la noche clavada a centímetros de mi cara, los dos hombres atrás moviéndose para abrir las puertas y salir corriendo o terminar el trabajo. En lugar de eso, escuché el portazo del lado derecho y luego un golpe seco en el pavimento. No fue un quejido, no fue grito, fue materia contra suelo. Quise abrir la puerta para huir y la chapa resistió, como si alguien la sostuviera desde afuera. La ventanilla del piloto vibró con granitos de arena pegándose al vidrio por dentro. No vi figuras. No vi nada. Solo una presencia que presionó el aire hacia abajo, como cuando pasa un tráiler a un lado de ti y te chupa la succión. El viento cesó tan de golpe como llegó. Volvió el estereo con estática y las luces del tablero se encendieron en cascada. Giré la llave. El motor respondió. Me di vuelta. Uno de los hombres estaba medio fuera del coche, con la mitad del cuerpo colgando, inmóvil, el otro yacía boca abajo a 1 metro, con las manos abiertas. Nadie más. Ni autos, ni motos, ni vecinos curiosos. No esperé a investigarlo. Puse primera y salí a toda velocidad, con el polvo revuelto persiguiéndome como una nube vieja. Llegué a una gasolinera iluminada del lado del bulevar. Apagué el coche y me quedé con las manos en el volante hasta que sentí de nuevo mis dedos. El despachador se acercó a ofrecerme agua. Dijo que se había levantado una tolvanera en la zona de la bodega hacía minutos, que habían visto girar bolsas, cartones y arena como una columna. No supe qué contestar. Tomé el agua y, por impulso, pasé la palma por el manto de la figura en el tablero. Tenía una capa nueva de polvo, distinta, áspera, mezclada con pequeñas astillas. En las hendiduras, el material se había metido como si la pieza hubiera estado afuera mucho tiempo, no dentro de un coche con ventanas cerradas. A la mañana siguiente revisé la cámara que uso para grabar los viajes. El archivo se corrompió justo en los minutos en que el coche quedó a oscuras. Antes, todo normal, banqueta, bodega, las sombras de los dos ocupantes. Después, la imagen regresaba con la arena todavía suspendida y los dos hombres tirados fuera. Ni una persona más, ni un perro, ni un ruido que delatara que los había sacado del coche. Fui a limpiar la figura con un trapo de microfibra y el polvo no se desprendía. Se incrustó en el manto como si la resina lo hubiera absorbido. El resto del tablero quedó impecable. Solo esa pieza conservó la marca, como una quemadura seca. Evité denunciar por miedo. No me siento orgulloso. Durante días conduje con nervios de alambre, atento a cualquier movimiento raro en las banquetas. Collares al cuello, teléfonos apagados en las colonias con picadas, rutas distintas. Aún con eso, volví a pasar por el libramiento. Quería comprobar que todo había sido un accidente atmosférico y no algo que me desbordara. Vi la bodega. En la pared, una hoja pegada con cinta, se vende, un número tachado. Ni un rastro, salvo un par de marcas de frenado viejas y una bolsa enredada en la malla. Con el tiempo la historia se me acomodó en el pecho. No fue valentía, no fue planeación. Fue un favor concedido en el borde de la noche. No lo cuento para convencer a nadie. Lo anoto porque el coche aún conserva, en los pliegues del tablero, una línea mínima de arena que reaparece cuando paso el trapo. Vuelven a mí los segundos en que el aire se hizo pesado y la electricidad se apagó como si alguien hubiera tirado de un cable invisible. En ese silencio denso, la única certeza fue el peso de la mano que apoyé en la base de la figura antes de girar la llave. He manejado muchas madrugadas desde entonces. Algunas se sienten como una carretera abierta, otras como pasillos estrechos de hospital. Siempre repito el mismo gesto. Toco la base, miro el manto manchado y pido lo mismo, terminar vivo el turno. Y cada vez que el viento del desierto golpea el coche y el polvo intenta entrar, pienso que alguien, sin rostro ni palabra, sabe por dónde ando y ha decidido acompañarme.
La promesa en la vela. No sé en qué momento empecé a rezarle con tanta devoción. Solo sé que una noche, hace ya más de 10 años, me arrodillé frente a su figura y le pedí que no dejara morir sola a mi abuela. Ella ya estaba muy enferma, los médicos decían que solo era cuestión de tiempo. Tenía su altar en una esquina del cuarto, lleno de flores secas, veladoras y una imagen pequeña de la Santa Muerte vestida de blanco. Mi abuela siempre decía que ella no temía a la muerte, porque la muerte la acompañaba desde niña. Yo no creía en esas cosas. Pero esa noche la escuché hablarle como si alguien realmente estuviera frente a ella. No me dejes sola, flaquita, cuando me toque, que sea contigo. Luego encendió una vela nueva, con aroma a copal. Me quedé dormido en una silla junto a su cama. El cuarto olía a incienso y cera caliente. En medio del sueño escuché algo parecido a un suspiro largo, como si alguien hubiera exhalado por última vez. Me levanté asustado, pero mi abuela seguía ahí, respirando, tranquila. La vela, sin embargo, se había consumido más rápido de lo normal. A la mañana siguiente, cuando desperté, el aire se sentía distinto. La casa estaba helada, pero no por el clima, sino por una sensación que no sabría explicar. Fui a verla y la encontré con los ojos cerrados, las manos sobre el pecho y una sonrisa tan serena que me quedé sin aliento. En una de sus manos sostenía una pequeña flor blanca. La vela seguía encendida. No debería haber durado tanto. Los vecinos me ayudaron a avisar al párroco y preparar todo. Pero cuando tratamos de mover el altar, la llama se apagó sola y el humo formó una especie de figura, como una silueta inclinándose hacia la cama. Nadie dijo nada. Pasaron los días, y yo seguía sintiendo que no estaba solo en esa casa. Cada noche, el aroma a copal regresaba, y aunque ya no había velas encendidas, el resplandor tenue seguía reflejándose en la pared. Me convencí de que era mi imaginación, hasta que una madrugada escuché pasos en el pasillo. Eran suaves, pausados, pero venían directo hacia mi habitación. Pensé que sería un gato o el viento. Sin embargo, cuando abrí los ojos, vi la luz de una vela moviéndose sola frente a la puerta. No había nadie. Me paralicé. La vela flotó unos segundos y luego se apagó de golpe, dejando un hilo de humo que desapareció en el aire. Al día siguiente, encontré una flor blanca sobre mi mesa, igual que la que tenía mi abuela al morir. Desde entonces, empecé a sentirla cerca. No como un fantasma, sino como una presencia constante. Cuando me enfermaba, el olor a incienso llenaba la habitación. Si pasaba por momentos difíciles, encontraba flores nuevas en el altar que había dejado intacto desde su partida. Una noche, 5 años después de su muerte, soñé con ella. Estaba sentada frente a la Santa Muerte, peinándose el cabello como solía hacerlo. Me miró con calma y me dijo: «Hijo, cuando llegue tu hora, no temas. Ella no abandona a los que cumplen sus promesas». Desperté con lágrimas y con el corazón acelerado. Fui a ver el altar, la vela estaba encendida, aunque yo no la había tocado en semanas. Esa noche recé, no para pedir, sino para agradecer. Pero mientras lo hacía, noté algo que me heló la sangre. En la base del altar, debajo de la figura, había marcas negras, como si la madera se hubiera quemado desde adentro. Intenté limpiar, pero el olor a copal se volvió tan intenso que me mareé. De pronto, escuché el sonido de una silla moviéndose en el cuarto de mi abuela. No había entrado allí en años. Abrí la puerta y lo primero que vi fue la cama perfectamente tendida, con una vela encendida sobre el buró. El fuego era débil, casi azul. Di un paso atrás, pero la llama se avivó, como si respondiera a mi miedo. Luego, lentamente, el fuego empezó a formar una sombra en la pared,
la silueta de una mujer cubierta con un manto, sosteniendo una balanza en una mano y una flor en la otra. No tenía rostro, pero su calma era inquietante. No podía moverme. La figura se acercó al borde de la cama y extendió la mano. La vela tembló y se apagó, dejando la habitación en completa oscuridad. Sin embargo, no fue un silencio normal. Era como si toda la casa hubiera dejado de respirar por unos segundos. Al encender la luz, ya no había nada. Solo la flor blanca, intacta, sobre la almohada. Desde esa noche, el altar ya no necesita que encienda las velas. Lo hace solo. Siempre a la misma hora, cuando empieza a amanecer. La primera vez que lo noté, pensé que me había dormido rezando. Pero ahora sé que es ella, o lo que vino con ella. Dicen que la Santa Muerte concede milagros, pero que todo regalo suyo tiene un precio. Yo pedí que mi abuela no muriera sola, y cumplió. No la dejó sola ni un instante. Pero ahora tampoco me deja a mí. Cada amanecer, cuando la luz entra por la ventana, una flor nueva aparece junto a mi cama. Blanca, fresca, con ese mismo aroma a copal que marcó el final de su vida. Y cuando cierro los ojos, siento que alguien se sienta a mi lado. A veces escucho una voz muy baja, casi imperceptible, diciéndome la misma frase que ella oyó antes de morir. Cuando despierte el sol, estaré contigo. Y entonces entiendo que la promesa sigue viva. No fue solo un milagro. Fue un pacto.